una eminencia en ese campo de las estadísticas de iglesias y demás. Y él en Estados Unidos concluyó de que solamente un 4% de las personas que dicen ser cristianas tienen verdaderamente una cosmovisión bíblica. 4%. Empezar con un ejemplo sencillo pero cruel, pero que entonces le diremos a esa persona, bueno, pero entonces usted me está diciendo que si una persona quiere, no sé, torturar niños por diversión está bien, ¿verdad? Que si para esa persona está bien, entonces no le podemos decir nada, manejar sus finanzas, pero de algún modo cuando viene de su fe piensa que lo que tiene que hacer es dejar su cerebro, ¿verdad?, ahí guardado, que hay, y realmente básicamente la única ciencia que hay al respecto, nos dice que lo que hay en el vientre de la madre desde el momento de la concepción es un ser humano. Tragedias de la historia surgen cuando un grupo de la humanidad niega que otro grupo de la humanidad son seres humanos. Esto ya lo vimos en racismo, lo hemos visto en el holocausto, lo hemos visto en un montón de cosas más. Cuando un grupo de la humanidad nada más se siente y dice, usted por X y Y razón, usted no es un ser humano completo y yo puedo hacer lo que quiera con su vida, ahí surgen las mayores atrocidades de la historia de la humanidad y lamentablemente los 70 millones de abortos por año que vemos hechos imagen y semejanza de Dios, que eso es lo que nos separa de todo esto de la creación. Entonces tenemos la imagen de Dios, somos de la imagen de Dios y eso, y una persona que tenga una malformación, que no esté completamente desarrollada, también es imagen de Dios. La visión cristiana es la cosmovisión, es este mapa mental que nos da el cristianismo, es lo que en la Biblia, al conocer la Biblia, y ahorita podemos estar más en eso, lo que la Biblia nos forma, este mapa que ya entonces podemos usar para interpretar la realidad. Eso es como el mito de la caverna de Platón. No tiene, digamos, mucho que ver, para serte sincero, porque el mito ya habla, se centra en otras cosas de la verdad y demás, pero ahorita lo que estamos hablando es de cómo, por ejemplo, y para tal vez darte este ejemplo, en India las personas tienen un templo donde hay 20,000 ratas y esas ratas son sagradas. Entonces estas ratas son veneradas y si tú por casualidad matas una, te hacen reemplazarla con una rata de oro. Ahora, si tú te pones a pensar, ¿verdad? Eso para nosotros es totalmente absurdo, ¿verdad? Y no tiene comparación. Entonces, ¿por qué, digamos, para ellos una rata es más bien un símbolo de buena suerte, es algo bueno y es algo sagrado, y para nosotros representa, no sé, suciedad, ¿verdad? Enfermedades y todo lo más? La diferencia para mí lo más cochino que... Imagínate, ¿verdad? Sí, no, yo veo una rata y salgo. Exacto. Y peor si son así como las grandes, ¿verdad? La diferencia está en la cosmovisión que tenemos, porque nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo, esa es la forma tal vez sencilla de definirla, una visión del mundo. Nuestra visión del mundo nos dice que las ratas son, ¿verdad?, de símbolo de enfermedad, que son símbolo de todo este tipo de cosas. En cambio, para ellos les dice que son sagradas. Entonces, a pesar de que estamos en el mismo mundo, evidentemente vemos las cosas totalmente distintas producto de nuestra cosmovisión. ¿Y cómo podemos saber si la cosmovisión que tenemos, o sea, vamos a ver, se puede decir que hay un relativismo en ese tema? Muchas veces hay un relativismo, para empezar, de que cuando nosotros venimos como cristianos, ¿verdad?, al hablar de una cosmovisión cristiana, mucha gente dice, no, pero no importa, usted tenga esa cosmovisión, yo tengo la mía, ¿verdad?, que eso es como una señal de ese relativismo. Y entonces lo que la gente no termina de entender, o la equivocación que muchas veces se tiene, es que todos tenemos una cosmovisión, ¿verdad? Así como nosotros en ese momento pensamos eso de las ratas, en India piensan, ¿verdad?, totalmente lo opuesto. Todos tienen una forma de ver el mundo, y yo más bien argumentaría que todos también tienen una carga de la prueba de explicar el mundo alrededor de ellos, de darle sentido alrededor de ellos. Entonces, todos tienen una cosmovisión. La diferencia o el punto radica en que tu cosmovisión sea verdadera, que tu cosmovisión sea correcta. O sea, pero no es factible, por ejemplo, si lo llevamos a lo moral, Ajá. Poder decir, bueno, como su cosmovisión es esto, entonces moralmente esto es bueno, y a eso me refería como con ese relativismo. ¿En qué momento tenemos que decir, Santo, que mi cosmovisión tiene que revisarse? Bueno, donde ya tú empiezas a ver que efectivamente hay cosas que tu cosmovisión te dice que la realidad no te dice. O sea,
no es practicable, que no es coherente con la realidad. Por eso justamente ese es un excelente ejemplo. Muchas veces, ¿verdad? Y tú sabes que la gente dice, no, es que la moral es subjetiva, es relativa, ahora todo lo demás. Pero entonces eso lo podemos analizar con un ejemplo sencillo, pero cruel, pero que entonces le diremos a esa persona, bueno, pero entonces usted me está diciendo que si una persona quiere, no sé, torturar niños por diversión está bien, ¿verdad? Que si para esa persona está bien, entonces no le podemos decir nada. Y si la cosmovisión de ellos es aceptable, digamos. Ajá, exacto, digamos, pero entonces para ellos quizás alguien podría decir que sí, pero los demás, y nosotros sabemos de que si una persona dice eso, lo que ocupa no es una clase de filosofía, ¿verdad? Lo que ocupa es psicología, es psiquiatría. Entonces, cuando ya la persona se enfrenta, y hay otras formas de ver si la conversión de uno es verdadera, pero muchas veces antes de empezar a buscar la verdad tenemos que darnos cuenta que estamos equivocados. Entonces, una forma de hacer ese choque de la conmoción con la realidad es mostrar un ejemplo donde la persona dice, qué raro, mi conmovisión me lleva a pensar que la moral es subjetiva, pero al mismo tiempo yo sé que es malo torturar niños solamente por... Entonces aquí hay un conflicto que yo tengo que resolver. ¿Verdad? La realidad no la puedo cambiar porque yo no voy a cambiar que es malo torturar niños por diversión. Entonces lo que tengo que cambiar ahí es mi conmovisión. Tengo que cambiar esta forma de ver el mundo, es decir, que toda moralidad es subjetiva. Pero eso es la realidad, puede ser también subjetivo. ¿Qué pasa si yo estoy por ejemplo, con el tema de las ratas? Probablemente alguien que está viendo siempre cómo ven las ratas bonito, la realidad para esa persona va a ser tenerle respeto a las ratas. Sí, digamos, y O por realidad usted se refiere como a verdad. por realidad me refiero a cómo el mundo es, digamos, a la realidad externa, digamos, fuera de mi mente, de que por la realidad me refiero como un tipo de Matrix, como lo que están, como en la película Matrix, ¿verdad? Cuando ellos salían de la Matrix están en la realidad donde todos estaban. Entonces, a eso me refiero a la realidad. Y por eso es que nuestros pensamientos, por eso es que ellos deben describir la realidad tal como es, digamos, porque no es de que yo nada más estoy aquí soñando y bueno, hay un mundo real, hay un mundo externo a mí, hay un mundo externo a ti y nosotros estamos participando en él. Y eso es lo que nuestra visión de mundo debe describir rectamente. ¿Cómo yo sé si mi cosmovisión es correcta? Hay por lo menos tres formas, tres pruebas que podemos aplicar. La primera debe ser lógicamente coherente, ¿verdad? Quiere decir no tener una contradicción. Pero si ya encontramos una contradicción en tu visión, ya sabemos que hay un punto donde, por lo menos un punto donde esa convicción está mal. Por ejemplo, como te decía antes, si yo quiero sostener al mismo tiempo que toda moralidad es subjetiva, pero al mismo tiempo yo quiero sostener que torturar niños por diversión está mal, ¿verdad? Que hay una contradicción lógica que mi conmovisión no explica y por lo tanto esa es una prueba para saber que está mal. La otra prueba es que debe ser practicable, ¿verdad? Si al final de cuentas estamos pensando de que yo vivo en un mundo externo a mí y yo vivo en él, mi conmovisión debe permitirme literalmente vivir en él. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cosmovisión que me dice que todo es material, ¿verdad? Que todo se reduce a átomos, a químicos en movimiento, reacciones químicas y demás. Eso no es practicable porque hay un montón de cosas que yo como ser humano, ¿verdad? La experiencia humana es mucho más rica y no todo se puede reducir a eso. No todo se puede reducir a una reacción química en movimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo estoy con mi esposa y ella me dice, mi amor, ¿usted me ama? Yo le digo, sí. ¿Y qué quiere decir eso? Yo le digo, no, es que hoy sucede que tengo el químico que me hace sentir amor por usted. ¿Verdad? Eso no va a ir bien. Y no va a ir bien no porque no haya una explicación química detrás de eso, sino porque no se puede reducir solamente a eso, ¿verdad? Es mucho más que algo químico. Entonces, en ese caso, en ese punto, mi cosmovisión no sería practicable. Y por otro lado, también debe ser coherente con la experiencia que yo tengo, con la experiencia externa y con la experiencia interna. Por ejemplo, ¿qué es la experiencia externa? La experiencia externa a mí. ¿Verdad? Si en este momento yo estoy diciendo, bueno, yo estoy con Joshua, estoy grabando un podcast, mi cosmovisión debe permitirme decir eso y debe permitirme explicar justamente este hecho. Por ejemplo,
si yo tuviera una conmoción que me dice, y hay gente que sostiene esto, pero como que lo único real en mi mente, que todo lo demás es una invención, una creación de mi mente, pues eso no explica el hecho de que yo estoy teniendo una conversación con alguien que no soy yo, ¿verdad? Y por otro lado, debe ser también coherente con la experiencia interna que yo tengo. Y aquí creo que puedo hablar de la doctrina quizás más verificable del cristianismo, y es que todos hemos pecado, ¿verdad? Que todos hemos fallado, que todos hemos literalmente pecado, que también es una palabra que me gusta mucho hoy en día. Pero entonces, ¿qué pasa si yo tengo una conmoción que me dice que no, que yo no soy, nunca he fallado, ¿verdad? Yo solamente importa que yo trato, en teoría, de hacer el bien y demás? Pues eso no es coherente con la experiencia interna que yo tengo, de que yo sé que he pecado, ¿verdad? Que sí, puede ser que yo muchas veces trato de hacer el bien, pero muchas veces yo trato de hacer el mal. Entonces, nuestra conmoción debe explicar esas cosas nuevamente, debe ser lógicamente coherente, debe explicar la experiencia interna y externa, y también debe ser coherente con las cosas que... Me siento como hablando en chino. Sí, sí, empezamos, Empezamos muy filósofo. empezamos muy abstracto, Sí. muy abstracto, sí. ¿Cómo alguien revisa su cosmovisión? O sea, ¿cuál es, o más bien, qué hace a la persona generalmente decir, mira, yo creo que yo debería cambiar mi cosmovisión en este sentido? Bueno, para empezar, ya que estamos hablando de lo abstracto que empezamos, que alguien se pregunte eso ya es porque tiene un entendimiento del tema de que es una conmoción y todo lo que estamos hablando. Pero quizás para bajarlo un poquito más y decir, bueno, podríamos decir que esa pregunta es, bueno, ¿qué es lo que hace que alguien diga, debo replantearme mis creencias, ¿verdad? Estoy creyendo lo correcto. Y creo que eso, eso se hace evidente en un tiempo de sufrimiento, ¿verdad? Donde muchas veces nos damos cuenta que las cosas no eran como pensábamos que eran, ¿verdad? O también cuando podemos ver que estamos equivocados, ¿verdad? Cuando hay una idea que decimos, no, esto no era como yo pensaba, cuando se nos muestra que estamos equivocados. Y es entonces, esa es también la tarea que podemos hacer como cristianos, mostrarle a la gente de ciertas formas correctas, ¿verdad? Cómo sus creencias no corresponden con la... Ok. O sea, tiene que haber un factor externo, generalmente. Ok. Sí, o incluso, digamos, si estamos hablando de una experiencia interna, como te decía, ese ejemplo, digamos, si a mí la cultura me está diciendo, no, es que usted es una persona completamente buena, ¿verdad? Y que el problema de la cultura es que o se nos dice que somos totalmente buenos o totalmente malos, pero Ujú. entonces digamos que es una persona totalmente buena, de que lo único que tiene que creer es en usted, ¿verdad? Todo esto. Yo sé por mi experiencia interna que eso no es así. Entonces ahí yo mismo podría empezar a replantearme, bueno, pero yo estoy recibiendo este mensaje, pero yo sé que eso no es así. Entonces yo mismo ahí puedo empezar a replantearme mis creencias o lo que yo creo y empezar a buscar la verdad. ¿Se puede decir que todos los cristianos tenemos una cosmovisión correcta? Quisiera decir que sí, pero las estadísticas nos dicen que no. Y de hecho, más bien las estadísticas nos dicen que son muy pocos los cristianos que tienen una conmovisión bíblica. Y eso no lo digo yo, ¿verdad? George Barna es un investigador, una eminencia en ese campo de las estadísticas de iglesias y demás. Y él en Estados Unidos concluyó de que solamente un 4% de las personas que dicen ser cristianas tienen verdaderamente una cosmovisión bíblica. 4 por... Y de los que dicen ser cristianos, pero no es un 4% de todos en la sociedad, no es un 4% incluso de todos los que están en la iglesia, no, un 4% de los que dicen ser cristianos, solamente esos tienen una cosmovisión bíblica. Y ¿cuál es el factor que hace que estas estadísticas sean así? Yo pienso que hay varios factores. Por un lado, está la falta de conocimiento que nosotros como pueblo cristiano tenemos de nuestra fe, ¿verdad? Una cosmovisión bíblica eh, tiene que ver con, bueno, yo saber qué es lo que enseña la Biblia sobre ciertos temas. Y si no sabemos cómo interpretar la Biblia, si no sabemos cómo estudiar la Biblia, si no sabemos qué es lo que dice la Biblia con respecto a ciertos temas, pues no vamos a poder formar una cosmovisión bíblica al respecto. Y también tiene que ver con las influencias en la cultura que nos influyen y nos meten ideas en buen tico, ¿verdad? Que son contrarias al cristianismo, que no están de acuerdo
con lo que la Biblia nos enseña que son las... Dice aquí que en la iglesia primitiva ellos tenían como la, por así decirlo, la costumbre de confirmar, ¿verdad? Si lo que estaba pasando Ujú. era cierto, ¿verdad? Iban a revisar las escrituras, estaba buscando el pasaje para eso, no, pero qué importante porque a veces vamos a la iglesia hasta sin Biblia, Exacto, no llevamos ni siquiera algo para confirmar que lo que nos están diciendo al frente el pastor tiene sentido y se alinea a una cosmovisión bíblica, digamos. exacto. Muchas veces formamos nuestra cosmovisión justamente por lo que dice el pastor, sin saber más bien de que lo que dice el pastor debería ser filtrado y fundamentado por la Biblia. Y justamente con el punto anterior que estabas haciendo, Jesús mismo espera que nosotros conozcamos la Biblia. Jesús mismo, cuando está hablando con los fariseos, cuando está hablando con los discípulos, muchas veces les dice, ¿y ustedes no han leído qué? ¿Y ustedes no se acuerdan qué? ¿Y ustedes no vieron, por ejemplo, en Génesis, cuando dice tal y tal cosa? Entonces está esa expectativa de parte de Jesús de que el pueblo, de que su pueblo conozca las escrituras, que conozca la palabra de Dios. Dice acá, Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y eso lo tuvo gente, esa era la actitud de gente que había estado ahí a la pura par de Jesús. O sea, que había estado como contemporánea de Jesús y que habían visto todo el panorama. Ahora imagínense nosotros, 2000 y resto de años después. Exacto, exacto. Y esa era gente, ¿verdad? Y Pablo lo describe de forma positiva, porque Sí. hoy también en día vemos que si alguien está estudiando la Biblia, si alguien, eso que yo dije, de que debemos filtrar las palabras del pastor por lo que dice la Biblia. Muchos dirían, no, es que usted está apagando el Espíritu Santo, ¿verdad? Usted tiene un corazón duro, usted va a crear división en la iglesia, cuando más bien la Biblia habla de los bereanos, que ese es el versículo del que estás hablando, de una forma positiva y que eso deberían hacer, y aún así termina diciendo de que ellos recibieron el mensaje de Dios con gozo. Sí, es complejo porque no en todas las congregaciones se enseña el pedirle a la gente que vaya y revise si lo que yo le estoy diciendo es cierto. Más bien, generalmente hay un orgullo del que está al frente. Bueno, no voy a decir generalmente, o sea, bueno, por la estadística sí lo pudiéramos decir, Sí, ¿verdad? muchas veces Un 4%. Si todos los pastores se tomaran el compromiso de decir, hey, lo que yo estoy diciendo, ustedes pueden confirmarlo en las escrituras. Es más, no me crean, tengan la diligencia y vayan y confírmenlo, pero, ¿verdad? Y hace su exposición, sería otra historia, pero lo que normalmente pasa es que la gente dice que la gente se amontona a oír palabras, ¿verdad? Conforme a lo que quieren escuchar, ¿verdad? Tienen comezón de oír. Y entonces se levanta un chavalo que les dice lo que quiere y un mensaje motivacional y la gente va y dice, bueno, esto es cierto, pero no tenía nada que ver con la Biblia, ni siquiera. Exacto, y eso pasa, y eso justamente nos lleva, perdón, de vuelta al tema de la cosmovisión cristiana, porque hay la nueva traducción viviente en el versículo de Timoteo, donde Pablo está explicando, bueno, que la Biblia, de que toda la escritura es inspirada por Dios, que es útil para... Segunda Timoteo 3:16. Ese mismo. Y en otros versículos similares, Pablo también habla de cómo nos debemos estar fundamentados en la Biblia, y él dice en la nueva traducción viviente, para no estar engañados por mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Y así muchas veces, lamentablemente, pasa en las iglesias y muchas veces, lamentablemente, pasa en la cultura. Y por eso terminamos con este 4% nada más de personas que tienen una cosmovisión bíblica. Y creo que también hay otro, ya hablando de las iglesias, también otro aspecto fundamental con esto, y es que muchas veces en las iglesias, por malas experiencias, por un montón de cosas, se tiene la impresión de que cuando una persona se mete a un seminario, se mete a aprender más de la palabra de Dios, se va a volver, uno, orgulloso, y dos, va a empezar a crear división en la iglesia. Pero aquí es donde yo digo, eso no puede ser así, porque si fuera cierto que conforme aumenta el conocimiento de una persona se vuelve más orgulloso y causa más división, por un lado estaríamos diciendo que Pablo era un orgulloso, ¿verdad? Y que causaba división, y más importante estaríamos diciendo que Jesús era un orgulloso y causaba división. Entonces, No está diciendo, escrito está. exacto. Entonces, podemos concluir que el problema no es el conocimiento que una persona tenga, el problema es el corazón que una persona tenga.
Y francamente, si una persona tiene, sea que tenga conocimiento o no, si tiene un mal corazón, la persona va a causar división en cualquier lugar donde esté. Dice 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Me han usado este texto para desmeritar el hecho de ir a la Biblia y planteando letra mata, como por así decirlo, el estudio de la Biblia, y queriendo más bien meter todo en una abstracción de espíritu, diciendo no seamos tan bíblicos, ¿verdad? O sea, le estoy hablando de un testimonio vivo, Sí. de una conversación viva que alguien igual se mueve, o sea, si quieres hacer para atrás, se lo trae y no pasa nada, y no hay grabación de video. Buenísimo. Ahí está, ¿verdad? Sí. Del Ok, versículo. segunda, sí, un ejemplo vivo, o sea, un amigo llegó y se vino conmigo a hablar de este tema y me dijo, la letra mata y el espíritu vivifica, haciéndome ver que mucha letra es malo, por así decir. Sí, y yo creo que, vamos a ver, esto es lamentablemente algo muy común, ¿verdad? En muchas iglesias y muchas personas creen que eso es un argumento para no conocer más su fe, para no profundizar en esto. Y irónicamente esto se trata justamente de una mala interpretación del versículo, pero incluso antes de entrar ahí, creo que uno, si tiene otra información, de una vez ya puede saber que esa interpretación es incorrecta. Como estamos hablando hace rato, Jesús, Pablo, ellos tenían un gran conocimiento de su fe, ¿verdad? Y yo no diría, ¿verdad? Y no conozco a ningún cristiano que diría que ellos estaban apagando al Espíritu Santo. Más bien lo opuesto. Y también el hecho de que Jesús dice que el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y con nuestra mente. Entonces, esta facultad que Dios nos dio de pensar, de razonar, también es una forma de amar a Dios. Y ya hablando de ese versículo en particular, cuando vemos lo que Pablo está diciendo, realmente está hablando de la letra y con eso se refiere al antiguo pacto, ¿verdad? A la ley de Moisés. Por eso dice, la letra mata, la ley de Moisés mata, y eso es parecido a lo que Pablo dice en otro versículo, que por la ley él sabe que es pecador, pero es el Espíritu que nos da una nueva vida, es el Espíritu, el nuevo pacto que nos hace vivir en Cristo y que nos hace tener una nueva vida y una vida eterna finalmente. Ahora, digamos, hagamos el supuesto que ese tema de la letra no es el antiguo pacto. Digamos que está diciendo la Biblia completa, ¿verdad? Ajá. Okay, que ya entendemos que no es correcto, pero si alguien se fuera por ese lado, pasa algo. Y es que dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que rompe las coyunturas y los tuétanos y penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones del corazón, ¿verdad? Entonces, la Biblia tiene tiene un poder increíble que, digamos, es lo que la gente a veces se lo atribuye como al espíritu, por así decirlo, ¿verdad? O sea, por sí sola, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que todas para dos filos. O sea, qué complicado bajarle ese poder, ¿verdad? A la escritura. Sí, y cómo vamos a entender esa palabra que tiene tal poder como se está diciendo si no la entendemos, y cómo la vamos a entender si no usamos la mente para entenderla. Ahí ya quedamos totalmente mal. Y por eso es que lamentablemente muchos cristianos piensan que al momento que pueden usar su mente, su cerebro para trabajar, para estudiar, para manejar sus finanzas, pero de algún modo cuando viene de su fe piensa que lo que tiene que hacer es dejar su cerebro, ¿verdad?, ahí guardado, y de algún modo usar el Espíritu Santo, cuando realmente no hay una contradicción y ambas se pueden comportarnos bien. Y es como debería hacerse si somos un cristiano integral. Sí, voy a leer el pasaje, es que no me gusta parafrasear y creo que lo dice. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y yo quiero hacer el énfasis en el viva. O sea, ¿cómo voy a decir que la letra mata, pero aquí dice que la palabra de Dios es viva? O sea, sería una completa contradicción. Entonces, definitivamente no se estaría interpretando bien ese texto, ¿verdad? De 2 Corintios para argumentar una falacia. Exacto, y ahí volvemos justamente también a lo que estábamos hablando, porque vemos que no es, hay una contradicción lógica entre ambas cosas, ¿verdad? Entre lo que la Biblia claramente enseña, y por lo tanto eso, aunque incluso
Y ahora que me preguntabas eso al inicio, ¿cómo puede alguien entonces cambiar su forma de pensar? Bueno, primero darse cuenta que está mal. Si una persona hace ese análisis, ¿verdad? Y se da cuenta, mira, la palabra es viva, pero aquí me está diciendo que la letra mata, entonces hay una contradicción. Quizás todavía no sé cómo interpretarlo correctamente, pero por lo menos ya sé que tengo que abandonar esa creencia que está mal porque me está dando esa contradicción. Eso entonces más bien puede llevar, y la idea es que lo haga a un estudio más profundo y entonces a darse cuenta realmente qué es lo. ¿Y qué pensás vos de el tema este de aproximarse a un pasaje por lo que otros dicen antes de verlo por uno mismo? ¿En qué sentido? Ok, voy ahí. Estoy, una noticia reciente, entré al seminario. Muy Entonces, bien, muy bien. el primer curso que estoy llevando es el de herramientas de estudio bíblico y hermenéutica. Ajá. Que hermenéutica es herramientas de estudio bíblico. La palabrilla ahí, Domingo. Pero Ajá. el tema es que el paso, el profe estaba hablando de estudiar la Biblia de una manera metódica, ¿verdad? Entonces, tener una forma clara, paso a paso, para estudiar la Biblia, para asegurarse que usted llega al resultado, ¿verdad? Entonces, em, algo interesante es la observación, ¿verdad? Ese es como el primer Ujú. paso. Y él pone 4 pasos, después hago un video en detalle de cada uno de esos, pero la observación puntualmente hace referencia a que usted vaya y observe y sea usted el que de primera mano vea el texto, ¿verdad? Em, Pasa con un detective que él tiene que ir a la escena del crimen, ¿verdad? Y ser él el que de primera mano va y ve qué pasó, ¿verdad? Ve pruebas, evidencias y ya después también habla con otra gente y ve otras perspectivas de la escena. Pero con la Biblia muchas veces no queremos ni siquiera ir a la escena. Vamos a hablar de un texto. No, no, yo lo que hago es ver una prédica. Ujú. Yo dejo que alguien sea el que me cuente, ¿verdad? Entonces por ahí es donde yo iba con esto. Yo no sé si ese porcentaje tan bajo de cristianos que vos mencionaste que tenían una cosmovisión bíblica es también producto de la actitud que nosotros tenemos hacia la Biblia, bueno, que es justo lo que estamos hablando, pero puntualmente a que yo no voy por mi propia cuenta, sino yo veo lo que otros me dicen. Obviamente en un tema de estudio bíblico, el profe a lo que estaba haciendo alusión era a los comentarios, ¿verdad? Que a veces lo que hago es ver un pasaje y de una vez irme a leer un comentario, ¿verdad? El, el primer paso que se pone es observar por uno mismo la escritura, dejar que Dios pueda también trabajar con uno de esa manera, no desmeritando el siguiente paso, ¿verdad? Lo ponía como un barco entrando en dos Ajá. boyas, ¿verdad? O sea, está la parte donde usted por su propia cuenta va y la otra parte donde también usted ve lo que otros han visto. Entonces también va a ser válido en una parte posterior del proceso ver comentarios, pero sí ser uno el que de primera mano lo ve, ¿verdad? Entonces por ahí es que Sí, y es, vamos a ver, es fundamental y para empezar, el primer paso de la observación, porque si no hacemos eso, tenemos el resultado de que muchos cristianos piensan que hay cosas en la Biblia que no están en la Biblia o que la Biblia realmente dice cosas que no dice, ¿verdad? Porque nada más, o incluso, ojalá fuera todos comentarios, pero ¿qué pasa cuando la mayoría ni siquiera saben que es un comentario y lo que usan son, no sé, imágenes de Instagram, ¿verdad? ujú. Imágenes O el, de el youtuber de turno. el youtuber de turno, ¿verdad? Que no le hagan caso a esos youtubers que ven. Pero, No, y dicho sea de paso, o sea, este podcast, exacto. todo lo que pase en este podcast debe de confirmarse con la escritura. Eh, no puede ser posible que uno vaya a escuchar un programa pensando que ahí está la verdad Ujú. absoluta. O sea, no, tenemos que ver la Biblia. O sea, si yo quisiera agradecerle a alguien, es que si yo digo algo que no está en la Biblia, me diga, hey, Joshua, Ajá. ¿verdad? Y me deje el comentario y yo públicamente puedo decir, hey, me equivoqué, ¿verdad? Pero no pasa, ¿verdad? Exacto, exacto. Y es que, vamos a ver, si nosotros estudiamos la Biblia, como vos bien decías, como por medio de alguien más, eso es como que yo te diga, mira, Joshua, vamos a ir a tal lado y un amigo mío te va a llevar. Y no te digo si ese amigo mío maneja bien, si maneja mal, si sabe la ruta, si no sabe, ¿verdad? Es una lotería. A como por obra y gracia de Dios, puede ser que llegues sano y salvo al lugar, puede ser que no, ¿verdad? Y así es la misma situación cuando estamos, si se quiere, estudiar la Biblia por medio de alguien más y no estamos haciendo nosotros la tarea que nos toca.
de estudiar la Biblia, de empezar con el método del primer paso de la observación y empezar a estudiar por nosotros mismos. El profe hablaba en ejemplo con alguien que lee una carta de amor, ¿verdad? Entonces Mm. también esa parte de conocer a Dios puede verse, o sea, la Biblia al final es eso, es la palabra de Dios, es como una carta que Dios nos mandó a nosotros. Y si la novia o la esposa de uno o ¿verdad? Alguien que uno ama llega y le manda una carta y uno dice, wow, me llegó una carta. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy y la leo, ¿verdad? Y tener esa misma actitud de ver el cuidado y ojalá en los bordes quemados como Ajá. entonces sí, es importante esa actitud. Y yo creo que ahí es donde uno va a aproximarse a lo que Dios piensa y también va a ver si tiene una cosmovisión bíblica y cristiana, ¿verdad? Sí, incluso con lo que vos decías más antes, de que el Espíritu Santo nos habla a través de la Biblia y que la Biblia es palabra viva. Entonces, si la Biblia es palabra viva y tú no estás leyendo la Biblia y tú no estás realmente interactuando con eso, eso va a tu vida espiritual, porque no estás recibiendo ese alimento que te da esa palabra para vivir, que te da por medio del Espíritu Santo a vivificar y permitir seguir adelante. ¿Cómo un cristiano apoya cosas como el aborto? Mm. Qué pregunta, ¿verdad? Y yo creo, por, no, evidentemente, no dudo de las intenciones o el corazón, digamos, de esos cristianos, pero creo que es producto de esta falta de cosmovisión bíblica que hay, de esta confusión que hay en la cultura, en cosas, por ejemplo, como lo que estábamos hablando, de que hay mentiras tan hábiles que parecen verdad. Entonces, cuando hablamos de temas del aborto, se nos dice, no, es que es el cuerpo de la mujer, o acaso no importa la vida de la mujer, ¿verdad? O que tenemos que buscar lo mejor para la mujer. Y esas cosas no están precisamente mal, digamos, y no están mal, pero diría Charles Spurgeon que el discernimiento no es el poder reconocer la diferencia entre la mentira y la verdad. El discernimiento es reconocer la diferencia entre la verdad y la casi verdad. Y creo que eso pasa en esos casos, porque al, la cultura al darnos muchas veces mentiras que parecen verdad, mentiras que son casi verdad, muchas personas que no tienen una promoción bíblica las creen, las toman y entonces terminan sin querer queriendo, apoyando cosas como el aborto, apoyando cosas que de hecho van en contra del cristianismo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ahí es donde el cerebro de nosotros cambia el chip para poder entender también la perspectiva bíblica de Dios en estos temas. Y es válido que un cristiano diga, no, yo apoyo el aborto. Vamos a ver, depende a qué te refieras que es válido. Yo creo, pues obviamente, que un cristiano apoye el aborto no significa que no es cristiano, ¿cierto? No es un tema que define la salvación de una. Sin embargo, sí diría que es inconsistente con la fe cristiana el apoyar el aborto. Y aquí entro justamente a ese versículo que quiero anotar algo muy importante. Y es que Pablo nos dice la voluntad de Dios es buena, agradable. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué Pablo dice eso? Bueno, Dios evidentemente es perfecto, ¿verdad? Él ama más de lo que yo voy a poder amar, entonces él ama al no nacido, así como a la mujer, más de lo que yo o cualquiera la va a llamar, ¿verdad? Dios sabe cuál es el mejor diseño, Dios sabe qué es lo mejor que puede salir de la situación. Y la Biblia nos dice que esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál debe ser mi actitud como cristiano cuando yo pienso algo sobre un tema y resulta que yo estudiando la palabra de Dios, me doy cuenta que, que Dios piensa diferente? Mi posición como cristiano debería ser, ok, Dios es más grande que yo, Dios sabe más que yo, y entonces yo voy a rendir lo que yo pienso a lo que Dios piensa. Y eso es lo que deberíamos hacer si tenemos una promoción cristiana, conforme vamos entendiendo todos esos temas. Porque ciertamente pueden ser muy complicados de entender. Y este tema también es como un poquito delicado, porque fijo siempre salen contraejemplos, ¿verdad? Cuando hay un aborto por un tema de violación, ¿verdad? Sí. ¿Cómo?
perdón, tal vez la pregunta sería, ¿cómo podemos entender que la voluntad de Dios, entendiendo voluntad de Dios como que no se aborte en una violación, va a ser agradable y perfecto? Mm. Bueno, primero, antes de llegar ahí, podemos ver realmente cuál es el argumento y por qué se dice que el aborto no es lo mejor en esos casos. Para empezar, el argumento viene por qué es lo que está en el vientre de la madre, ¿verdad? ¿Es acaso un ser humano? ¿Es acaso un órgano del cuerpo de la madre? ¿Es acaso, no sé, un grupo de células? La mejor ciencia que hay, y realmente básicamente la única ciencia que hay al respecto, nos dice que lo que hay en el vientre de la madre desde el momento de la concepción es un... Entonces, si ya estamos hablando de que el aborto le quita la vida a un ser humano, ya todo el tema cambia, ¿verdad? Y ya todo el tema lo debemos filtrar a través de eso. Entonces, ¿qué pasa en un caso lamentable como es el de una violación? El cristiano ciertamente debe decir, y muchos dicen, que evidentemente esos son casos lamentables y que no deberían ocurrir y que se debe casable, como el y, Pero, perdón, quiero interrumpirlo. Ahí, ajá, antes de entrar en esa resolución, eh, mencionaste sobre la vida que empieza desde que estamos en la panza, ¿verdad? Ahí, correcto. ese es como un tema demasiado delicado, ¿verdad? Porque a partir de ahí es que está como toda la gama de pensamientos. Mucha gente dice, no es que todavía no es un ser humano, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de que la cosmovisión de nosotros se tiene que alinear a la bíblica, pudiéramos ver pasajes como el Salmo 139:16. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Mm, O sea, desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá, día cero, empezó. O sea, exacto. Y Dios nos hizo eh, ya, obviamente, como ser, o sea, Dios no creó un ser de otra especie y de un momento a otro se hizo un ser humano. Dios creó un ser humano desde el inicio y eso nosotros lo sabemos hasta cuando lamentablemente hay una pérdida, ¿verdad? Cuando hay una pérdida, hay un luto y es una situación difícil no porque se perdió un órgano, no porque se perdió un grupo de células, no, es porque se perdió un ser humano, ¿verdad? Porque ya no está. Eh, hablando bíblicamente, vemos que incluso el, el Juan Bautista, ¿verdad? Elizabeth tenía a su hijo y este nació, estaba dentro del vientre de la madre, se le reconoce al hijo como un ser humano. La Biblia literalmente no nos da ningún indicio para nosotros poder decir, no, es que lo que está en el vientre de la madre es normal. Y tampoco lo hace la ciencia, dicho sea de paso. otra historia curiosa, Jacob y Esaú peleaban en el vientre. Ujú. Y dice que cuando nació, Lo venía, metió. lo hizo metido y venía así, yo me lo hubiera agarrado del talón. Ajá. Sí. Sí, exacto, exacto, digamos. Y todos esos son, eh, vamos a ver, esas cosas no podrían ser así si no son un ser humano. Perdón, y te interrumpí. Entonces, volviendo al caso de la violación. Sí, este es un caso lamentable y no debería pasar y debemos hacer lo posible para que no pase. Pero hay muchas cosas que uno puede decir, pero primero, este es un trauma terrible, pero la solución a un trauma no es otro. Ahora, muchas veces con el aborto se habla como si fuera una cura, como que ya todo se olvida, ¿verdad? Y ya está. Pero no se toma en cuenta las consecuencias físicas que tiene un aborto, no se toma en cuenta las consecuencias psicológicas que tiene un aborto, las consecuencias emocionales de un aborto. Nuevamente, especialmente cuando la mujer ya puede tener consecuencias, ok, no, lo que tengo es un ser humano, ¿verdad? No es un grupo de células, no, al final de cuentas es un ser humano. La, la muerte de un ser humano no es una cura, ¿verdad? Eso es una tragedia y la posición cristiana correctamente debe ser evitar justamente esto. Y a mí, francamente, ya quizás incluso fuera de este tema, me da, me causa mucha indignación esta objeción, porque, y tal vez antes de entrar ahí, creo yo cuando uno habla del aborto debe diferenciar entre la ideología y las instituciones que promueven el aborto y las personas que están teniendo, ¿verdad? Porque las ideologías son falsas, son peligrosas y hay que atacarlas como lo que son. Y para las personas o como cristianos ocupamos ofrecer las buenas noticias del Evangelio, ¿verdad? Y las buenas noticias de perdón, de restauración, que Jesús a todos nosotros nos... Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tema de violación e incesto? Este es el tema en que incluso muchos cristianos dicen, no, ¿verdad? Ahí es donde yo dejo la puerta abierta. Y esto pasa en la cultura
Pero entonces los abortos que se terminan practicando son por una situación completamente diferente a pesar de que se promovieron utilizando esos temas. Hay 73 millones de abortos todos los años según la Organización Mundial de la Salud. Imagínense esto, digamos, ¿cuántas veces Costa Rica son 73 millones? Wow. ¿Verdad? Un montón. Y eso es por cada año. Y aún así, cuando se hacen estadísticas de las razones por las que ocurren los abortos, los temas de violación, incesto, ni siquiera aparecen en las estadísticas porque no son considerables en comparación de las otras razones que se dan. Hay estudios Se dice que... como las naturales, digamos, causas naturales o... No, la mayoría de razones son como que no se sienten, que una mujer dice, no, no me siento Ok, preparada para tener un hijo, ok, estamos hablando de estadísticas de por qué de, ocurren los abortos. pero de abortos, por así decirlo, generados, o sea, no naturales. Exacto, O exacto, eso exacto. incluye todo. No, estoy hablando de abortos, sí, o sea, como por decisión propia, Ya, ya, no ya. por una situación médica. Ok. Entonces, los abortos que están relacionados con incesto, con violaciones, algunos estudios los ubican en menos de el 0.1% de todos los abortos. Entonces, ahora sí, volviendo a lo que yo decía que a mí me indigna esta parte, y es de que las instituciones que están a favor del aborto dicen, no, es que hay que abortar por estos casos en particulares, cuando francamente a estos casos en particulares de violación e incesto, los que los ayudan en su gran mayoría son organizaciones cristianas que están ahí atendiendo a esas mujeres, atendiendo a los niños que son producidos durante esas situaciones. Y entonces, estas instituciones que promueven el aborto se aprovechan de estos casos para entonces abrir la puerta y tener abortos por todo este montón de otras razones. Entonces, aquellos que están diciendo que están a favor de las mujeres, aquellos que están diciendo que luchan por los derechos de las mujeres, se terminan aprovechando de estas mujeres en situaciones tan vulnerables, en situaciones tan difíciles, para promover su agenda con todos los fines económicos y demás que ya tienen. Y nos tachan a nosotros, digamos, los cristianos, los pro vida, como los quiera ver, y tal vez metiendo todo en un solo grupo, de que no nos importa la mujer, de que no nos importa las situaciones que ella está pasando, cuando nuevamente en su mayoría son organizaciones cristianas los que están haciendo la tarea de apoyar, de estar con la mujer, de dar los recursos en medio de estas situaciones tan complicadas. Y es que las consecuencias son fuertísimas. Yo tengo un episodio de eso, hablé con Vanessa Guantiva, pueden buscarlo ahí en el canal mío, pero ella me habló de cómo ella abortó. Ahora ella es cristiana, ahora ella o sea, tuvo que luchar con todos esos traumas, tanto físicos, o sea, hasta hace como, o sea, no voy a decir números para no pifiar, pero muchos años después fue que ella logró poder volver a tener un hijo, o sea, porque hubo consecuencias Claro. físicas que le impedían ya queriendo, casada y con el sueño de tener familia, volver a tener, ¿verdad? Y después, durante el proceso fue terrible, o sea, ella al punto que abortó y ni siquiera le contó a la mamá que había abortado, o sea, muchos años después le habló y bueno, no va a ser más spoilers del episodio, pero sí es un tema serio, o sea, sí hay consecuencias fuertes. Y digamos, pudiera pensar que la ciencia termina resolviendo algunas de esas con el tiempo, ¿verdad? Tal vez las consecuencias físicas buscan mejores métodos, esto acá, esto allá, pero hay cosas espirituales que nunca se van a poder resolver. Sí, y eso es por la naturaleza del acto, justamente, porque estamos hablando de quitarle la vida a un ser humano, para un ser humano que ya está en desarrollo, un ser humano que si no se interrumpe va a seguir su proceso normal de desarrollo, y eso por más que la ciencia llegue a minimizar las consecuencias, el hecho ahí, ¿verdad? Sería como decir, no, voy a robar o voy a, no sé, asesinar a alguien afuera. Solamente porque yo pueda minimizar ciertas consecuencias, eso no significa que la acción está mal. Pero la acción está mal por el tipo de que es. Sí, Dios no se queda, o sea, no se queda como con los brazos cruzados también con esas decisiones. Ahora, sí me gusta mucho su enfoque, bro, de pensar en víctimas y en personas que promueven todo este asunto, ¿verdad? Y son como las mentes que hay ahí atrás Sí. promoviendo todo eso, porque si al final termina sintiéndose una mujer pésimo porque la violaron y tiene una situación complejísima y le venden esto como una salida,
y no sabe que al final terminó siendo más bien un daño terrible, o sea, que va a terminar siendo otro trauma, como decías vos. Exacto, y es que se vende como si fuera la solución perfecta, ¿verdad? Como no, como, no sé, casi como si uno fuera a borrar un archivo de una computadora y ya nunca, ¿verdad? Se liberó el espacio en disco duro, se liberó todo lo que tenés. No, y no es así, digamos, ya, y vamos a ver, la ciencia lo que ya se nos habla de que ya es un ser humano desde el momento de la concepción y de que los cambios en la mujer se empiezan a dar desde el momento de la concepción. Entonces, no es algo que nada más se puede volver atrás como si nada pasó. Ahora, también hay casos cuando, por ejemplo, hay riesgos en la vida de la mamá. Claro. Y entonces aquí es donde también muchas veces la posición pro vida se representa mal, porque entonces escuchamos cosas de, no, es que a los padres no les importa la vida de la madre, solamente quieren al bebé y ya. Y eso no es cierto, realmente la posición pro vida se enfoca en, bueno, primero el derecho más fundamental de todo es el derecho a la vida, ¿verdad? Si no hay vida, realmente no tiene mucho sentido hablar de otros derechos. Entonces, lo que busca es siempre maximizar la mayor cantidad de vidas que salgan de todas. Por eso, digamos, en una situación normal, entre comillas, donde la vida de la madre no está en peligro, se busca preservar la vida del bebé para así cumplir con ese principio de salvar la mayor cantidad posible. Ahora, ¿qué pasa cuando la vida de la madre está en riesgo? Aquí entramos a un concepto muy importante que se llama viabilidad. Y esto se refiere a si el no nacido puede sobrevivir fuera del vientre de madre o no. Sabemos que, por ejemplo, un bebé prematuro, no sé, de 7 meses, sabemos que es muy probable que sobreviva afuera del vientre de la madre. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un no nacido de 10 semanas? Ya la situación es muy diferente. Entonces, nuevamente, bajo el principio de buscar salvar la mayor cantidad de vidas en cualquier momento, la posición pro vida normalmente dice, si la vida de la madre está en peligro, si el bebé es viable, si para ese punto ya puede sobrevivir fuera de la madre, entonces se induce el parto y luego se atiende la urgencia, la emergencia de la vida de la madre, nuevamente se busca salvar que es posible. Pero si el bebé no es viable y la madre por X o Y situación tiene en peligro su vida y va a morir, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no se hace nada, se va a acabar con ninguna vida, ¿verdad? Con las dos vidas, pero las dos vidas no van a poder seguir adelante porque las dos vidas van a morir, porque la madre va a morir y el no nacido también no puede sobrevivir fuera del vientre de la madre. Entonces, en ese caso, sí se hace un aborto y luego se salva la vida de la madre, pero la diferencia está en que el aborto en este caso es la consecuencia inevitable de salvar la vida de la madre, entendiendo de que no hay manera en la situación en la que el no nacido pueda sobrevivir, porque lamentablemente, de todos modos, no era viable. Entonces hay una diferencia muy importante. Médicamente con el COVID lo vimos. Tengo conocidos que estaban adentro de hospitales y justo tomando ya decisiones. No me acuerdo el código, cómo se llamaba, pero me hablaban de cuando ya no habían suficientes camas Ujú. y ya tenía que tomarse la decisión a quién le doy la cama, Exacto. ¿verdad? Ya no quisiera ser yo el que tiene que tomar esa decisión, pero me imagino que a los doctores les tocará también en este punto, ¿verdad? Evaluar la situación. Exacto, pero eso es muy diferente a que si yo nada más digo, no, yo voy en la calle a quitarle la vida a esa persona, ¿verdad? Una cosa es de que por la situación simplemente no sea posible, porque no se tienen los recursos, porque no se tiene la ciencia, porque no se puede por X o Y razón salvar todas las vidas, Ujú. y entonces lo que se hace es buscar salvar la mayor cantidad de vidas. Ahora, cuando el bebé viene completamente mal, o sea, con una malformación o con una enfermedad que ya se sabe que a futuro va a ser una vida, eh, por así decirlo, no sé, pensemos en una condición Ujú. incapacitante total, ¿verdad? Con alguna malformación, algo de eso. La gente dice, "Ey, no, pero mejor abortar para evitar que después lleve una vida compleja todo el resto de su vida". Sí, y vamos a ver, estas son obviamente, al estar acá no estoy diciendo que son situaciones sencillas, son situaciones, ¿verdad? ¿Verdad? Es muy fácil decir, no, haga esto ya, pero otra cosa es hacerlo, ¿verdad? Entonces, no quiero tampoco que se entienda eso, pero el punto es, nuevamente,
una malformación, algo así, justifica quitarle la vida a un ser humano. Creo que por eso decía que el punto central de todo este argumento es qué es lo que está en el vientre de él. Si es un ser humano, entonces mi argumento es que las justificaciones que normalmente sean para el aborto no son válidas, pero si no lo es, entonces muchas de las justificaciones pueden ser válidas y bienvenidas sean. El problema para esta posición es que efectivamente es malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En muchos países en Europa, de hecho, hay un gran índice de abortos de niños con síndrome de Down, ¿verdad? Y más conforme la ciencia va avanzando y esto se puede detectar antes. Hay muchas personas que si ven que ya tienen una situación así, lo abortan de una vez. Y entonces entramos al punto de, bueno, ¿hasta qué punto? ¿Dónde paramos? ¿Verdad? Si ya entramos en esos temas, ¿a dónde paramos? Si es por tamaño, si es porque sea muy grande o muy pequeño, si es por el nivel de desarrollo, si es por el grado de conciencia o si es por el grado de dependencia. Y la verdad es que cualquiera de esas cuatro opciones son un mal estándar para definir cuándo podemos quitar la vida y cuándo. Y vamos por tamaño. Solamente porque es muy pequeño, podemos quitarle la vida. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que una persona que es alta es más valiosa que una persona que es más pequeña, ¿verdad? Claramente no. Pensemos con el nivel de desarrollo. Entonces, si un ser humano no se puede llegar a desarrollar completamente, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un hijo que es más desarrollado que otro, ¿verdad? No sé, tengo un hijo que tiene 15 años, otro hijo que tiene 5 años. Si las cosas se ponen económicamente difíciles, le puedo decir al de 5 años, bueno, se está menos desarrollado, chao, ¿verdad? Claramente no. El nivel de desarrollo no debería impactar nuestro valor como ser humano, no lo impacta y nosotros no deberíamos, porque nuestro valor viene por virtud nada más de ser seres humanos. El grado de conciencia tampoco debería. ¿Qué pasa? Cuando estamos en una operación, no nos valemos menos como seres humanos, ¿verdad? Cuando estamos dormidos, no valemos menos. No es como que si mi esposa está enojada conmigo cuando estoy dormido, tiene licencia, ¿verdad? No puede aprovechar. Y si me está escuchando, que lo sepa, no puede aprovechar. Entonces, el grado de conciencia tampoco, ¿verdad? Nos lleva a estos absurdos que claramente podemos ver que son erróneos. Entonces, la única posición coherente, eh, la única posición defendible es que nosotros, por virtud de ser seres humanos, tenemos derecho a la vida en la forma en que nos podamos desarrollar, y deberíamos... Y si puedo terminar, uno, y este es un principio fundamental, las mayores tragedias de la historia surgen cuando un grupo de la humanidad niega que otro grupo de la humanidad son seres. Esto ya lo vimos en racismo, lo hemos visto en el holocausto, lo hemos visto en un montón de cosas más. Cuando un grupo de la humanidad nada más se siente y dice, usted por X y Y razón, usted no es un ser humano completo y yo puedo hacer lo que quiera con su vida, ahí surgen las mayores atrocidades de la historia de la humanidad y lamentablemente los 70 millones de abortos por año que vemos hablan de esto. Y desde una óptica bíblica, ¿cómo se puede refutar el no abortar a alguien con una malformación? Bueno, creo que desde una óptica bíblica, para empezar, nuestro valor viene por ser seres humanos también, por ser hechos imagen y semejanza de Dios, que eso es lo que nos separa de todo el resto de la creación. Entonces, tenemos la imagen de Dios, somos la imagen de Dios, y una persona que tenga una malformación, que no esté completamente desarrollada, también es. Entonces, no podemos, nuevamente, arbitrariamente, y eso es otra palabra dominguera para decir porque me da la gana. Yo no puedo, porque me da la gana, decir que una persona con una malformación no tiene la imagen de Dios. Y el otro punto que yo argumentaría es que Jesús mismo le dio valor a las personas que tenían malformaciones, las sanó, y cuando no lo sanó, Jesús lo respetó. Entonces, no vemos nuevamente, y tenemos el testimonio de lo contrario, de que las personas aún con malformaciones son valiosas a los ojos de Cristo. Y ese valor a veces es un poco intangible. Yo lo veo también con las situaciones difíciles de la gente, porque cuando hay una adversidad tendemos a querer entender el propósito de eso. Y en muchas ocasiones no lo vamos a llegar a entender nunca. Tal es el caso de Job, ¿verdad? Sí. Dice que era un varón perfecto. Y siendo perfecto, ¿verdad? Dios lo dejó sin...
no había nada, o sea, se quedó la salud quebrantada, familiares. Y entonces dice que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora, ese propósito que tenía Dios permitiendo que le pasara a Job todo esto, no fue para él tangible, ¿verdad? ¿Verdad? No, no es como que dice, a mí me pasó esto porque yo, como cuando hay un tema de causalidad, ¿verdad? Ajá. Causa y efecto. Entonces, como hice esto, me pasó esto, ¿verdad? Y esta es la consecuencia ¿verdad? Eh, no es así con necesariamente, o sea, eso es como una enseñanza errónea. Y yo puedo ver cuentas de personas que se dedican, por ejemplo, a motivar a otros y las personas tienen o sea, nunca se me olvida el guitarrista que tocaba con los pies, ¿verdad? Y Ajá. bueno, ahora hoy en día hay varios. Nick, ese muchacho que no tiene brazos y pies y tiene una cuenta mucho más grande que mi canal, ¿verdad? Y yo digo, bueno, Dios permitió que alguien con una malformación o con una adversidad, una discapacidad o lo que sea, haya nacido y permitió esa vida para un propósito mayor en otros, Ujú. ¿verdad? Entonces no necesariamente hay que ser tan egocéntrico cuando yo estoy pasando por algo difícil. Es válido para mí yo pasar por algo difícil con tal de que esa situación mía le dé testimonio a otro para que también salga de su situación. O yo pasar por algo difícil para que Dios lo use en, en alguien más. Y no fui yo, ¿verdad? Pero siempre uno es un demasiado egocéntrico. "Ay, ¿por qué Dios me está permitiendo esto, verdad?" Y entonces, sí, yo pienso que también ese propósito que Dios le da a todos en la vida es aún mayor, ¿verdad? Sí, y aquí mientras hablabas me acordaba de una muchacha, ahorita se me escapa el nombre, pero ella era surfista profesional, entiendo que tenía como, iba en ascenso, digamos, tenía como una gran proyección, y resulta que un tiburón la mordió, le cortó el brazo, y su vida cambió por completo, ¿verdad? Y ahora ella pudo encontrar propósito en eso, pudo reponerse del trauma que está, y ahora como Nick Vujicic también busca darle todo esto que aprendió a un montón de... Mm. Y mientras hablas del libro de Job, a mí lo que más me impresiona es, siguiendo eso que estaba diciendo, que Job nunca se dio cuenta por qué fue que pasó lo que pasó, ¿verdad? Job hasta, probablemente hasta que llegó al cielo o pudo leer, ¿verdad? Que lo que estaba escrito, se dio cuenta que estaba pasando lo de Satanás, lo de el adversario, que estaba toda esta drama en el cielo, ¿verdad? Conspiración Que ahí. estaba pasando, pero Job nunca se dio cuenta, no se dio cuenta por qué fue que todo eso le pasó y no se dio cuenta por qué fue que todo eso al final tuvo una gran retribución. Y los amigos eran crueles, ¿verdad? Le decían, hey, confiese su pecado, diga qué fue lo que usted No, hizo para que Dios lo sane. con esos amigos mejor se hubiera quedado solo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, Job sí pudo confiar en Dios y que fue lo más importante, ¿verdad? No tanto entender su situación, o como usted decía, no tanto saber cuál era el propósito de Dios en esa situación, sino confiar en Dios, ¿verdad? Confiar en que yo soy un ser finito, Dios es infinito, Dios ama más que yo, Dios sabe más que yo y yo no entiendo nada, quisiera entender, pero no entiendo nada, pero voy a confiar en aquel que sí sabe. Así es. No, y otro de los argumentos es con menores de edad, pero digamos, creo que se puede responder o refutar con esto mismo que estamos hablando. Mis papás me tuvieron a mí siendo menores de edad. Se pusieron las pilas, salieron adelante, sacaron su familia adelante y aquí estoy, ¿verdad? Sí. Este podcast y lo que Dios ha hecho con mi vida en bendición a otros y Dios lo ha permitido. Y digamos, si mi mamá hubiera tomado la decisión de abortarme, No sabía qué. entonces no podemos pensar y bueno, quiero aclarar, también los pecados traen consecuencias, ¿verdad? Definitivamente la vida para alguien que no tiene, por ejemplo, una preparación profesional y tiene hijos en un momento que no es el correcto, Ujú. va a ser dura, ¿verdad? Pero no quita el hecho, como decías vos, de que una vida puede nacer y puede ser de bendición en la tierra, ¿verdad? Sí, es que eh, muchas veces yo creo que el problema está en que la gente piensa que estoy en esa situación difícil, voy a abortar y ya eso me va a, tal vez, si no a solucionar por completo, pero me va a mejorar sustancialmente mi situación. Pero la verdad es que
si estás en una situación difícil, el abortar realmente te va a llevar más a una situación más difícil porque le estás agregando otra capa enorme de complejidad, otra capa enorme de consecuencias físicas, emocionales, por lo que implica un aborto, que es justamente quitarle la vida a un ser humano. Empezamos a hablar del aborto y creo que nos metimos mucho ahí, pero definitivamente el tema de la cosmovisión se va a otras áreas. Sí. ¿Qué abarca, ma? Bueno, realmente una cosmovisión abarca todo, ¿verdad? Y cuando hablamos de la cosmovisión cristiana, de que lo que la Biblia nos enseña de todo, nos enseña finanzas, de relaciones, de familia, nos enseña cómo vemos tendencias actuales, movimientos actuales, por ejemplo, feminismo, digamos, cómo interactuamos con transgenerismo, cómo interactuamos con todas las demás cosas. Y la parte importante es nosotros saber lo que dice la Biblia, nosotros como cristianos saber lo que dice la Biblia, y cuando realmente tenemos algunas dudas sobre un tema o se nos presenta algún tema de eso, nosotros podemos decir, ok, primero, ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? Y luego entonces yo puedo empezar a formar mi visión al respecto, amparados en la Biblia. ¿Y qué lo llevó a usted a querer adentrarse, a entender estos temas? Voy a decirlo así, apologética. Sí, sí, ¿Te sí. dedicas a la apologética? Sí, correcto. Ujú. ¿Qué me llevó? Básicamente, bueno, yo estaba en la universidad, yo era cristiano de toda mi vida, digamos, yo estaba como en iglesia desde toda mi vida, pero estaba en la universidad, yo estoy en la UCR, la Universidad de Costa Rica, y yo decía, ok, yo ahorita o puedo ir a estudiar, digamos, ser un buen estudiante, entre comillas, o puedo, porque también yo ya tenía cierta libertad, ya no estaba viendo con su paz y más, entonces o puedo nada más ir a la playa y no sé, comprarme un ukelele y pasar ahí todo el día, ¿verdad? Y qué diferencia. Entonces, desde ahí empecé a pensar un poquito de todo esto y yo, como te digo, era cristiano, entonces yo decía, bueno, yo sé que Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la... Bueno, si él es la verdad, significa que yo puedo fundamentar mi vida en lo que Él diga y entonces si hay una diferencia, digamos, si yo hago algo con mi vida o si nada, me voy a la playa, pasar ahí todos los días por el resto de mi vida. Y yo decía, bueno, si Jesús dijo eso y eso es cierto, entonces yo puedo confiar en eso, pero yo decía, bueno, ¿cómo sé que ¿verdad? Que la Biblia dice eso, que yo puedo confiar en eso? Y en ese tiempo me invitaron a un grupo de la universidad justamente de cristianos y me fui metiendo más y me dijeron que hay un grupo de apologética. Yo, ¿apolo qué? ¿Verdad? ¿Qué es eso? Ujú. Y me dijeron, no, vaya, a usted le gusta ¿Qué es? debatir, ¿verdad? Vaya, ¿pero? ¿Qué es? Definámoslo. Sí, la apologética es una rama de la teología que se encarga de defender el cristianismo. Y defender no es como, no sé, como si fuera un niño que está recibiendo bullying y lo voy a defender. Defender se refiere a mostrar que es verdad y también a responder las objeciones que hay en contra. Está el versículo estrella de la apologética es 1 Pedro 3:15, que nos dice que debemos, y es un mandamiento, ya que estamos hablando de la cosmovisión bíblica, que debemos estar preparados para responder a cualquiera que demande razón de nuestra fe, de razón de la esperanza que hay en nosotros y que debemos hacerlo con mansedumbre y reverencia. Entonces, la apologética es esta rama que cumple este mandamiento, que está para nosotros responder cuando alguien nos pregunta algo de nuestra fe, de la esperanza que hay y en esta charla empezaron a hablar de todos esos temas. Yo quedé encantado porque era todo lo que me había preguntado, pero no sabía ni por dónde empezar. Y entonces al final justamente mi pregunta fue, bueno, ¿y yo cómo sé que la Biblia es verdad? Y la respuesta que me dieron fue muy similar a la que estamos hablando al inicio, y es que la Biblia es verdad porque describe la verdad tal como es, porque describe las cosas como son, ¿verdad? Habla de que Dios existe y Dios efectivamente existe. Habla que nosotros hemos pecado y todos sabemos que todos hemos pecado. Este, Habla del camino de salvación que gracias a Dios es verdad. Entonces la Biblia nos describe el plan de Dios, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, y que efectivamente es así. Por eso podemos confiar en la Biblia y entonces ahí ya empecé todo el camino Fue en la U entonces. Fue en la universidad. En vez de irse a pretilear, No, se fue a... también andaba pretileando, no voy a decir que no. Ay, ay, Sí. ay.
Sí, eso es vacilón, la cultura UCR. Bueno, yo estudié en el TEC, en Cartago, Bueno, sí. fue otra universidad, pero sí, sí, la chancleta no se esconde tan fácil. Sí, 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 sí. No, y ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido con el tema de la apologética? El mayor reto. ¿Qué te puso contra la espada y la pared o qué te mandó realmente a estudiar y a revisar literatura? Como algún tema que no entendía o algo Ujú, así. Bueno, hay un tema que se llama epistemología reformada, que sí ya es como bastante filosófico, digamos, y yo recuerdo que lo empecé a estudiar y no tenía, no había tenido preparación previa y me metí a estudiar un libro que ya era bastante académico, entonces me acuerdo que pasé como 5 horas entendiendo un párrafo, digamos, y así, pero creo que uno de los retos más grandes que he tenido a la hora de estudiar apologética es cuando efectivamente llega el momento de confrontar mis creencias, ¿verdad? Cuando estoy viendo algo, digo, ok, este, tengo que refinar acá. Quizás esto no era como yo estaba pensando que era, ¿verdad? ujú. De hecho, muchas veces, como te decía, este era un grupo cristiano, pero era un grupo interdenominacional, ¿verdad? Entonces ahí podían ir bautistas, pentecostales y demás. Yo venía de una herencia bastante pente, entonces yo iba con toda esta nota, pero el grupo tenía una línea muy bautista. Y yo estaba en ese momento en una burbuja pentecostal, que era todo lo que había conocido toda la vida. Y yo literalmente iba pensando, ¿será que esta gente es una, verdad? ¿Será que esta gente, sí, no sé, verdad? Me van a descarriar y ya yo me recordaba de Pablo hablando Ujú. de que la falsa doctrina y todo lo demás, ¿verdad? Y que van a ser engañados. ¿Será que esta gente me está? Al final de cuentas, no fue así. Pero sí también tuve que eh, darme cuenta que habían creencias que yo tenía que no eran correctas, tuve que afinar creencias y quizás algunas eran creencias que yo quería mucho, pero al confrontarlas con la verdad, confrontarlas con la Biblia, confrontarlas con lo que iba aprendiendo, creo que es difícil ese momento cuando uno, a pesar de que se da cuenta que algo no es correcto, cuesta, digamos, asesinar esas ideas que uno tiene por buscar la verdad. Es un trabajo de humildad. Sí, un trabajo de humildad porque uno se da cuenta que uno no lo sabe todo, ¿verdad? Y más bien aquí es donde yo digo o sea, volviendo al tema de que el meternos a estudiar, meternos a aprender no debería enorgullecernos, más bien nos debería hacer más humildes, porque si yo aprendo bien, me voy a dar cuenta de que Dios es más grande de lo que yo puedo imaginar, de que yo no puedo meter a Dios en un cajón, de que la verdad es Él, no soy yo, ¿verdad? Y que Dios es perfecto, y yo no, y conforme más aprendo, más me doy cuenta, más puedo entender un poquito más de cuán perfecto es Dios y cuánto a mí me falta por saber. Entonces, definitivamente es un trabajo de humildad, porque nuevamente te vas dando cuenta más de tus limitaciones. Mm. Y el tema puntual de la Biblia, ¿a partir de qué edad de tu vida dijiste, no, yo necesito todos los días meditar en la Biblia? Vamos a, yo pequeño, yo digo que yo me convertí, digamos, como oficialmente, por decirlo así, yo estaba como en décimo, entonces, que digamos, como 15 y 16 años. O sea, antes de eso, yo sí tenía, digamos, mi relación con Dios y sí leía la Biblia y demás. Entonces sí tenía como una disciplina ya formada. Entonces podrías hablar como de esas etapas, pero nuevamente no era algo formal tampoco, no era algo, sí, nuevamente también era muy joven. O sea, desde décimo dijiste, leo mi Biblia. Decía un chaval, bueno, a partir, en qué, el pastor preguntaba como, ¿en qué año se convirtió usted a Dios? Y le decía tal fecha, ok, y sacaba la mate de esa fecha a hoy. Entonces, asumo que usted le dio tanta cantidad de veces la Biblia, una vez Mm. al año, ¿verdad? Lo ponía así. Ajá. Eh, ¿Por qué a veces nos convertimos o venimos a los pies de Cristo y no nos enseñan a ver la Biblia? Qué triste. Sí, y triste entendiendo lo Mm. que es, ¿verdad? Hay un teólogo que yo respeto mucho, ya lamentablemente falleció, se llama Michael Heiss, pero él justamente hablaba de que si esto que tú tienes ahí, o yo tengo en el celular, digamos, ahorita, si yo realmente creo que esa es la palabra de Dios,
¿cómo no voy a querer aprender lo más que le pueda a ella? ¿Verdad? Si yo realmente creo que Dios ahí me está revelando quién es Él, me está revelando cómo son las cosas, me está revelando cómo es el mundo, ¿cómo no voy a querer aprender más de la Biblia? ¿Cómo no voy a querer leerla más, poderla estudiar mejor, poderla interpretar mejor y realmente entender lo que Dios nos está revelando? Creo que al final de cuentas, esta falta de conocimiento bíblico viene de una baja visión de la Biblia. Si yo no tengo a la Biblia en el lugar correcto, una buena y acertada visión de la Biblia, no voy a querer estudiarla, ¿verdad? Y hoy la Biblia muchas veces se dice, no, es que la Biblia es nada más un conjunto de escritos de autores antiguos y ya, ¿verdad? Fueron documentos ahí compilados por quién sabe quién. Si creemos que esa es la Biblia, no vamos a querer estudiarla, ¿verdad? En cambio, si sabemos que la Biblia, pues sí, tiene un elemento humano, pero también tiene un elemento divino y que Dios que Dios supervisó todo este proceso y que las palabras que están ahí, nos dice el versículo en Timoteo, que son las palabras reveladas por Dios, eso cambia nuestra visión de la Biblia y nos debería dar más hambre para quererla conocer más. La apologética tiene una rama que se enfoca en revisar que la Biblia es cierta o que la Biblia es palabra de Dios. La apologética tiene, sí, y se llama prolegómena también. Sí. Prolegómena. Hablando de palabras domingueras. Ajá, ajá. Y bueno, más precisamente eso es una rama de la teología y se enfoca en las cosas que ocupamos para poder hacer teología. Vos sabes que al hablar de teología ya hablamos de la palabra de Dios y vemos que versículos y demás, pero entonces podemos preguntarnos, bueno, ¿qué se ocupa antes de eso? Entonces ahí podemos hablar, bueno, que Dios exista, ¿verdad? Para que haya palabra de Dios debe haber un Dios, de cómo interpretar la Biblia, que tiene un significado objetivo y todo lo demás. Entonces todos esos preliminares se estudian en prolegómena, pero la apologética también tiene un aspecto, digamos, hacia el mundo, que es esto, lo que hablaba antes de mostrar que el cristianismo es verdadero, responder las objeciones, pero también tiene un elemento a favor de la iglesia, digamos, no para el mundo, sino para la iglesia, que es refinar la iglesia, que es justamente ser como este hierro que afina el hierro y poder mostrar cómo hay creencias que quizás hay que afinarla. Y yo también, en mi experiencia, he visto que la apologética funciona como un gancho. Normalmente las personas, y bueno, te comentaba, tenemos un curso para iglesias y demás, las personas normalmente entran por la apologética porque se dan cuenta que no saben responder a temas de aborto, temas de feminismo, de homosexualismo, demás, de que les están hablando sus hijos, que están viendo en la universidad, que este profesor llegó y habló de la evolución, en fin, las personas se dan cuenta que no saben cómo responder a esas cosas, se meten en apologética y empiezan a ver que por medio de eso pueden amar a Dios con su mente y entonces eso le mete el gusanito para aprender ya. Y ya luego entonces, mira, entonces, ok, ahora sí quiero aprender más de la Biblia, quiero aprender de las doctrinas de Dios, quiero conocer más. Es el primer paso. Ese es el primer paso. No, pero es un paso bastante profundo, ¿verdad? Se Sí. puede llevar mucho tiempo, apologética. Sí, y vamos a la apologética, hay de todos los niveles, digamos, y me refiero como nivel de dificultad. Hay aquellos académicos, ¿verdad? Que tienen seminarios completos en los que hablan de la coma de un versículo y que en eso debaten 5 horas, ¿verdad? Que son los... Rick, ahí Ajá. hablando del Génesis como algo histórico. Exacto. Como algo... ¿cómo fue que la esposa lo estaba escuchando? Ponen el Génesis como algo alegórico. Ajá, del mito historia y todo eso. Una argumentación interesante. Exacto, y son charlas, ¿verdad? Que pueden dormir hasta la persona con insomnio más profundo, ¿verdad? Pero también hay apologética que agarra estos conceptos que son muy abstractos, pueden ser muy complicados, y los transmiten en un modo muy sencillo, ¿verdad? Para que la persona que está empezando, hasta hay apologética para niños, entonces hay nuevamente para todos los gustos y colores, y para poder tener este fundamento, ¿verdad? Al final, vamos a ver, no son todas las personas que van a llegar a meterse de si el Génesis es mito historia o qué género literario, pero sí creo que por lo menos para ser un cristiano integral, y nuevamente no lo digo yo, es un mandato de Pedro que está en la Biblia, para hacer un mandato, para cumplir ese mandato, creo yo, el cristiano
normal, promedio, por decirlo de algún modo, debería tener un entendimiento básico de apologética, debería por lo menos saber cómo manejar los temas culturales más importantes y sobre eso poder empezar a construir, ya si más quiere, y pasar a algún tema más. Si usted llegó hasta este punto del episodio, quiero agradecerle y quiero pedirle que ojalá pueda darle like a este video, pueda comentar. Recuerden que el propósito de este canal también es usar lo que se monetiza en YouTube para misiones en países no alcanzados. Así que estamos persiguiendo esto y para lograrlo, lo que usted comente va a generar en el algoritmo pues más interacción y va a llevarnos un paso más cerca de este objetivo. Entonces, ojalá comparta el episodio, ojalá pueda darle like, pueda comentar y le agradezco por llegar hasta este punto y disfrutar este tiempo. Espero que haya sido bendición para su vida y también, Diego, muchas gracias por este tiempo. Un placer, gracias por invitarme.